Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 1.365 y 1.426 del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo las resoluciones de fechas 12 de enero y 28 de enero, ambas de 2016, emitidas por la autoridad impugnada. En la primera de ellas, modificó las medidas sustitutivas impuestas a los acusados Hugo René Navas Bonilla, César Estuardo Hernández Monroy, Roberto Francisco Estrada Morales, Carlos Enrique Palma Carranza, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Mateo Estuardo Ramacini Menéndez y José Rafael Arriaga Fuentes. Asimismo, otorgó medidas sustitutivas a Juan Carlos Umaña Velázquez. Por su parte, en la del 28 de enero del 2016, rectificó la anteriormente descrita en el sentido que adicionó que a los acusados Marcelo Noguera Sagastume y José Rodolfo Barrientos Montepeque les confirmaron las medidas sustitutivas otorgadas por la juez sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 13 de febrero del 2017, consideró: esta Cámara, al analizar los actos reclamados, se percató que no se fundamentaron debidamente, de conformidad con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal que establece: la fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Se evidencia la falta de fundamentación en el sentido que al emitir sus consideraciones la autoridad impugnada no individualizó el análisis por cada uno de los indicados, estableciendo si en cada caso en particular existía la posibilidad de peligro de fuga y la obstaculización para la averiguación de la verdad, para lo cual examinará todos los presupuestos que la conforman y que están contenidos en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal. Al contrario, de forma general, determinó procedente las medidas sustitutivas decretadas, por lo que se considera que no efectuó una relación clara ni precisa de los motivos de hecho y de derecho en que basó su decisión. En consecuencia, carece de una debida motivación, lo que limita el derecho a la tutela judicial efectiva del postulante. Asimismo, se estima oportuno traer a colación el criterio de la Corte de Constitucionalidad al referirse a la prisión preventiva, vertido en la sentencia de fecha 30 de junio del año 2016, emitida dentro del expediente 1152-2016. Desde ningún punto de vista jurídico debe considerarse como una condena anticipada de los indicados o como una inobservancia a su derecho de presunción de inocencia. En ese sentido, no es factible partir del principio de presunción de inocencia para dictar un fallo de forma global para los imputados, sin hacer el correspondiente examen de cada caso concreto y de ese modo determinar la viabilidad o no del establecimiento de medidas sustitutivas para cada uno de los sujetos involucrados. En virtud de lo anterior, se llega a la conclusión que la acción constitucional instada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser otorgada, con el objeto que la autoridad recurrida de forma motivada, conforme a la ley aplicable al caso concreto e individualizada para cada uno de los indicados, es decir, estableciendo si existe peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad de cada uno de ellos, emita el pronunciamiento que en derecho corresponda. Se considera que la autoridad impugnada actuó con buena fe dentro de la sustanciación del proceso, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena al pago de las costas procesales.
Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga en definitiva el amparo planteado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. En consecuencia, deja en suspenso los autos del 12 y 28 ambos de enero del 2016 emitidos por la autoridad impugnada dentro del expediente 1080-2015-222. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. No condena en costas a la autoridad impugnada y ordena resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia, en su calidad de terceros interesados en el amparo, apelantes y requirientes de la vista pública, José Rafael Arriaga Fuentes y Francisco Javier Gallardo Samayoa, quien comparece con su propio auxilio y quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muy buenos días, honorables magistrados. Muchas gracias. Voy a hacer lo más breve posible para darle el tiempo adecuado al abogado. Solamente quiero referirme a los puntos que tanto el Ministerio Público como la CICIG hacen referencia para el hecho de que uno pueda tener la medida sustitutiva. Quiero iniciar. Ellos hablan de que yo no tengo ningún arraigo. Tengo actualmente 34 años de casados. Me acompaña mi señora esposa. Desde un principio he estado presente en visitas en los 4 meses que yo estuve detenido. Tengo 3 hijos que lamentablemente no pueden estar por cuestiones laborales, 2 abogados y una licenciada en enseñanza de educación preprimaria. Viví toda mi vida hasta que hace 5 años, después de un asalto en la casa en que nosotros vivíamos, tuvimos que cambiarnos de hogar. Quiero ser claro que el peligro de fuga no existe. Es más, yo fui visitado por la Comisión Internacional contra la Impunidad ilegalmente y un poco prepotentemente días antes de mi captura, y yo pertenecí en mi casa, me mantuve en mi casa y 4 días después fui capturado. Así es que está claro que el arraigo lo tengo, no tengo motivo alguno por el cual no querer enfrentar esto. He asistido a todas las audiencias que se han llevado a cabo desde que estoy libre, que dicho sea de paso es bueno hacer mención que desde la primera instancia tuvimos esa libertad. También se habla de que denota que soy sociopolíticamente activo. Nunca, absolutamente nunca he pertenecido a un partido político, nunca he participado en política y eso está bien demostrable. La única participación política que yo he tenido es cada 4 o 5 años, cuando uno tiene el derecho y el deber cívico de votar en las elecciones. Pero nunca, quiero que quede claro, he pertenecido a políticos. Es más, no tengo amigos políticos, para que quede muy claro el tema. Se menciona también de que yo pueda hacer que tenga o que tengo contactos en el extranjero. Los viajes que yo he hecho está comprobado y lo comprobamos. Son viajes de fin de año, de 1 semana, donde fui con mi esposa y mis 3 hijos a vacaciones. Esos son los viajes que tengo. No tengo otro tipo de viajes. En el pasado, por cuestiones de trabajo, sí
de una manera u otra los tuve. Así que yo sí quiero dejar claro y concreto que lo que ahí se dice no es cierto, es comprobable fehacientemente. Hablan también de que tengo un poder económico muy alto, no es cierto también. Yo tengo una casa que compré a 30 años plazo, que pagaba 335 quetzales en Ciudad San Cristóbal, y actualmente, como les hice ver en un principio, vivo en la zona 11, porque fuimos motivo de 2 asaltos, y en el primer asalto incluso dejaron amarrada a la asistente de la casa. Así es que solamente quería hacer constar eso para que quede claro que eso realmente no es cierto. Gracias, muy amable. Por Muchas favor, gracias, abogado. honorables magistrados. Voy a tratar de ser muy breve. La presente apelación se hace sobre todo tratando de favorecer un principio y una garantía constitucional que es el favor libertatis, contemplado en el artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal. Ya mi defendido y postulante ha dicho que su arraigo es un hombre de familia, de fe, y que ha estado siempre dispuesto a cooperar con las autoridades, por lo que no existe peligro de fuga alguno. Debemos de tomar en cuenta el fundamento internacional también en este tema. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7, numeral 5, establece la prevalencia de la libertad y que una persona puede mantenerse en libertad aún y cuando el proceso continúe. La misma situación lo establece el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en su artículo 9, numeral 3. Estos artículos favorecen las medidas sustitutivas y ponderan por encima la libertad, cuestión que estamos aquí buscando. Efectivamente, la Comisión ha presentado un amparo en contra de una resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones que a nuestro criterio está debidamente fundamentada y que se está utilizando el amparo como una instancia revisora y desnaturalizándolo buscando a una persona que desde primera instancia tuvo una medida sustitutiva y que ha cumplido con todas y cada uno, yendo a firmar al día de hoy su libro tal y como lo ha hecho y acudiendo a todas las audiencias tal y como aquí está presente. Por lo tanto, se está desnaturalizando el amparo y se está buscando que se revise una resolución que fue apegada a derecho. Debo de también contemplar lo que establecen las reglas mínimas de las Naciones Unidas, tal y como lo conocemos como las reglas de Tokio, que establecen que la prisión preventiva como el último recurso que debe utilizar por lo violento que es. Las cárceles constituyen un desperdicio social para personas que son activas y que no deben de mantenerse en prisión preventiva. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas, conocidas como las reglas de Mallorca, también favorecen las medidas sustitutivas. Y es eso lo que estamos velando. Una persona que ha cumplido con cada una de las medidas no debe por qué regresar a una prisión. Al respecto también, el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las prisiones preventivas también prevalece la libertad y establece que las medidas sustitutivas deben de ser otorgadas. Hace un par de meses también ha venido aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha favorecido y ha recomendado que se otorguen las medidas sustitutivas. En el presente caso, el señor Arriaga, tal y como los otros sujetos, han cumplido con todas y cada una de las medidas. Y no podemos venir a revisar por medio de un amparo y debemos de ponderar la libertad versus una supuesta fundamentación que, si se revisa estas resoluciones de la Sala Tercera, cumplen con el debido derecho y cumplen con la fundamentación respectiva. Por último, ya la Corte se ha manifestado en cuanto a la instancia revisora de los amparos en los expedientes 1034-2016 y 537 del año 98. No puedo dejar sin manifestar lo que ha establecido Ferrajoli al establecer un proceso sin prisión provisional. Y es que busca que el imputado se encuentre en la misma posición, buscando una igualdad para poderse defender. El presente proceso ya, el Ministerio Público ha presentado el acto conclusivo, el juzgado ya ha manifestado que la apertura a juicio,
Entonces, al día de hoy no existe peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Al respecto, en una sentencia bien fundamentada, como fue la hoy impugnada por la Sala Tercera, manifiesta que los medios de investigación están en poder del Ministerio Público y que es sumamente difícil que se pueda obstaculizar. Por tal razón, señores magistrados, debo de pedir que la presente apelación debe de ser declarada con lugar y que se confirmen las medidas sustitutivas que han sido otorgadas. Por último, solicito que como auto para mejor fallar, se solicite al Ministerio Público, a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, un informe a efectos de establecer si el señor José Rafael Arriaga Fuentes ha ido a firmar el libro de medidas sustitutivas tal y como fue impuesto y si ha cumplido con todas y cada una de las medidas sustitutivas que le fueron impuestas. Muchas gracias, honorables magistrados, se los agradezco. Muchas gracias, abogado Gallardo Samayoa. Continúa la audiencia con la intervención como solicitante del amparo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por medio del mandatario judicial con representación, abogado César Augusto Rincón Sabogal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Como querellantes dentro de este caso y que en su momento hicimos uso legítimo, no con propósito de terceras instancias o de revisiones, sino con único propósito de revisión de la legalidad, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, que son los agravios que se causan y que fueron demostrados ante las diferentes instancias, y de ahí que incluso esta honorable Corte tuvo la oportunidad de confirmar por vía de apelación el amparo provisional que se concede precisamente cuando hay una ostensible violación de los derechos fundamentales que se alegan dentro de una acción constitucional. La Comisión Internacional nunca interpone acciones solo para buscar revisiones, como lo afirma la defensa del señor Arriaga, sino simplemente buscar la legalidad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Es importante, honorables magistrados, que se tenga en cuenta que la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y antejuicio, el 13 de febrero del año 2017, debe ser confirmada en su totalidad, porque la sentencia reúne las exigencias de orden legal y de orden constitucional que exige tanto la Constitución Nacional, los tratados internacionales y el Código Procesal Penal, de lo que es la debida fundamentación y debida motivación de las decisiones judiciales, a diferencia de la decisión que fue atacada o impugnada por la vía del amparo proferida por la Sala Tercera de Instancia por no reunir los requisitos de orden legal. Y es importante también señalar cómo esta honorable Corte de Constitucionalidad, en diferentes de sus sentencias, que no las voy a enumerar porque son conocidas perfectamente por ustedes, honorables magistrados, ha dicho que el arraigo por sí solo no se constituye en ninguna garantía para evitar el peligro de fuga, que sería casi como inocente pensar que el decir que porque una persona dice tener arraigo o tener vínculos o relaciones en Guatemala es elemento suficiente para presumir que la persona no puede estar atentando contra el proceso por el peligro de fuga. La Corte Suprema de Justicia fue amplia y clara al señalar esa ausencia de análisis, esa ausencia de motivación, esa absoluta falta de fundamentación de la sala impugnada al momento de proferir la resolución impugnada por la vía de amparo. Hasta el punto que en ninguna de sus partes hizo análisis del por qué la sala consideraba la ausencia del peligro de fuga y peligro de obstaculización. Lo que la Sala Tercera hizo fue simplemente transcribir lo que las diferentes partes dijeron, pero nunca hizo el análisis de por qué la sala descartaba esos dos peligros. Solamente se atreve a decir que descarta esos dos peligros porque la investigación está a punto de fenecer, afirmación que no es cierta porque no correspondía con la realidad jurídica de ese momento y el estado procesal en el cual se encontraba el proceso, donde faltaba más de un mes para vencerse el periodo
de investigación y la sala ya afirmó que estaba a punto de fenecer. Si observamos, honorables magistrados, cuando la sala tercera dice que las personas tienen derecho a esa medida sustitutiva, que dicho sea de paso, nunca ha estado en firme, nunca se debió ejecutar la decisión de la sala tercera, porque hay un amparo provisional que nunca se ha ejecutado, un amparo provisional que nunca se ha cumplido, consecuentemente nunca las personas han debido recobrar su libertad, porque ese es el efecto y consecuencia lógica jurídica de un amparo provisional. Pero infortunadamente la sala tercera ha sido renuente a cumplir con lo que mandan los amparos provisionales. Pero queríamos destacar que cuando las personas firman las actas compromisorias, no suministraron las direcciones de sus inmuebles. ¿Esto qué significa? Que no tienen interés en que sean controlados o que se conozcan las residencias donde están viviendo, sino la mayoría de ellos suministraron fue las direcciones de sus abogados defensores. Se alega que la medida de coerción viola el principio de inocencia, afirmación que no es cierta. Esta honorable Corte ya en diferentes y múltiples oportunidades ha señalado como la medida de coerción de detención preventiva simplemente es una medida cautelar para asegurar las resultas del proceso, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes y reiterados fallos, que no se puede confundir la presunción de inocencia con las medidas cautelares, y las medidas cautelares de detención preventiva son perfectamente compatibles con las medidas de coerción. Lo único que se exige es que los estados tengan una regulación en su derecho interno donde estén estableciendo cuáles son las medidas de coerción y cuáles son los procedimientos para imponer las medidas de coerción. Y el Código Procesal Penal, vigente en el momento, cuando hace referencia a las medidas de coerción, habla de delitos menos graves. Y la pregunta sería, honorables magistrados, ¿será un delito menos grave los delitos por los cuales se está procesando a todas y cada una de estas personas? La respuesta es absolutamente no. Solo sería suficiente mirar lo que dice el decreto 31 del 2012 del Congreso de la República de Guatemala, cuando expide lo que el Congreso de Guatemala y la República de Guatemala denominó como la ley anticorrupción. Y si miramos cuál es la función del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social desde el punto de vista constitucional, y miramos lo que inspiró al legislador solamente en los dos primeros considerandos, establecemos que los delitos por los cuales se procesan a estas personas son delitos especialmente graves. ¿Por qué son especialmente graves? Porque el Seguro Social tiene la función de proteger la seguridad social de las personas y entre estos la salud de todas las personas que cotizan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Al estarse protegiendo la salud, se está protegiendo el derecho a la seguridad. Al protegerse la seguridad, se protege el derecho a la vida. Y lo que las personas que están procesadas, ¿qué fue lo que hicieron? Hacer de estos derechos fundamentales que le corresponden a los guatemaltecos un negocio de carácter particular. Apoderamientos de recursos públicos, negociaciones ilícitas tendientes a atentar precisamente contra el derecho a la salud, contra el derecho a la vida. ¿Será que eso no es un comportamiento especialmente grave que se acople en lo establecido en el Código Procesal Penal cuando señala que solo en aquellos delitos menos graves se puede considerar que la medida de coerción de detención preventiva no es la procedente? Otro aspecto también de especial importancia resulta cuando el juez de control profiere o resuelve, decidió que las personas debían permanecer en detención preventiva hasta tanto la decisión tomada por el juez de control quedara en firme. Nos preguntaríamos por qué un juez de control da una medida sustitutiva, pero al mismo tiempo dice solo se hace eficaz o solo se hace efectiva la medida cuando quede infirme, porque el juez de control estaba contradiciéndose, porque estaba valorando la gravedad de los hechos que estaba valorando, de los hechos que estaban sometidos a su jurisdicción, a su control, porque lo lógico hubiera sido de la medida sustitutiva y conceder la libertad inmediata a las personas.
Limitación esta, que vuelvo y repito, la decisión nunca quedaba en firme. La decisión de liberación de las personas nunca debió proferirse por la autoridad de la Sala Tercera de Segunda Instancia. Afirma la defensa que me antecedió en el uso de la palabra que ya se profirió resolución de acusación. Es cierto. Ya se hizo la audiencia intermedia. Es cierto. Ya la juez decidió abrir a juicio y llamar a juicio a las personas. Es cierto. Pero esta honorable Corte ha sostenido en reiterados fallos que aún la situación se hace más peligrosa de poderse obstaculizar la investigación precisamente en la etapa subsiguiente, que es la etapa del debate. Ha sostenido esta Corte que ahí en la etapa del debate es donde verdaderamente se forma la prueba y donde se pone en mayor riesgo o mayor peligro la posibilidad de obstaculización de la investigación. Ahí es donde el Ministerio Público presenta los medios probatorios, que no es cierto, tampoco lo ha afirmado por la Sala Tercera, que todos están en poder y bajo custodia del Ministerio Público. Hay múltiples personas que tienen que declarar todavía y estamos pendientes de la posibilidad de llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas por algunas situaciones procesales que no vienen del caso. En conclusión, honorables señores jueces, honorables magistrados, lo pertinente es confirmar en su totalidad la sentencia del 13 de febrero del año 2017, proferida en estricto cumplimiento de lo contenido del artículo 11 bis del Código Procesal Penal por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Cámara de Amparo y Antejuicios, donde se protegieron los derechos alegados por la Comisión Internacional contra la Impunidad como derechos violados y poder restablecer al Estado y encauzar el proceso como corresponde de acuerdo al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Rincón Sabogal. Continúa la audiencia con la intervención como terceros interesados de Hugo René Navas Bonilla y Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez, quienes actúan con el auxilio del abogado Abraham Isaí Girón Morales, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente. Honorable tribunal, este proceso tiene algunos elementos que hay que necesidad primero de clarificar. Estamos hablando de algo bien particular, se está hablando de un auto de prisión preventiva. Primero recordemos algo bien puntual, mis patrocinados nunca tuvieron prisión preventiva ordenada. Ellos desde un inicio, el juez jurisdiccional otorgó medidas sustitutivas. ¿Por qué esto es importante? Porque el artículo 13 constitucional, que habla sobre la motivación del auto de prisión preventiva, exige que haya una motivación individualizada sobre los peligros procesales. Peligros procesales de peligro de fuga y peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, contenidos en el artículos 261 y 262 del Código Procesal Penal. Ojo, este razonamiento individualizado y fundamentación que debe tener la motivación de la resolución que ordena una prisión preventiva, la tiene que realizar el juez jurisdiccional, es decir, el juez de primera instancia. ¿Por qué esto es fundamental? Porque acá se está tratando de hablar por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de que deben volver a prisión. Momento, nunca tuvieron una prisión preventiva. Desde un primer inicio, la jueza jurisdiccional en primera instancia razonó individualmente los motivos por los cuales a ninguno de ellos les era aplicable una prisión preventiva. Y la jueza consideró de forma individualizada las razones por las cuales a cada uno de ellos les competía una medida sustitutiva, que no es cierto que solo se puedan dar medidas sustitutivas en los delitos menos graves. Eso no es cierto. El artículo 264 del Código Procesal Penal es clarísimo al indicar cuáles son las causas de procedencia para otorgar medidas sustitutivas. ¿Por qué eso es importante? Porque hay que entender que el fundamento racional para otorgar las medidas de coerción que se impusieron, la realizó debidamente la jueza jurisdiccional. ¿Por qué esto es importante? Pues bien, hay un principio en materia de impugnación que implica que la autoridad impugnada, la autoridad que conoce el proceso, que conoce la apelación, tiene límite en el conocimiento de la apelación. ¿Esto qué implica?
La autoridad que conoce la apelación, en este caso la Sala Tercera de Apelaciones, no puede conocer de extremos ni de argumentos que no se le expresaron por el apelante. ¿Por qué es importante? El hecho es de que a mis patrocinados, la jueza sexta de primera instancia de ramo penal les otorga medidas sustitutivas de forma individualizada. Es el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad la que presenta una apelación. Pero ojo, esta apelación presentada por las dos instituciones no individualiza las razones por las cuales estima que a cada uno de ellos se les deba imponer una prisión preventiva, sino que hace un único argumento generalizador del por qué a todos se les debe revocar la medida sustitutiva. ¿Por qué esto es fundamental? Sencillamente por el principio que acabamos de hablar del límite de la apelación. La Corte de Apelaciones, la Sala Tercera de Apelaciones, solo puede resolver en la medida y en la forma en la que fue presentada la apelación. Ahora bien, la Sala no otorgó prisión preventiva. Por eso no tenía que individualizar el razonamiento de cada uno, sino lo que hizo la Sala fue desestimar la apelación presentada. Y para eso lo que tenía que presentar la Sala era un argumento racional del por qué estaba incorrectamente presentada la apelación. No tenía que entrar a analizar los motivos de hecho en concreto del por qué a cada uno de ellos les competía una medida sustitutiva. Hay que ponerlo bien puntual porque acá se está tratando de confundir. Y de hecho es lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia, en la Cámara de Amparo y Antejuicio. La Cámara de Amparo y Antejuicio erróneamente le pide a la Corte de Apelaciones, a la tercera, en el amparo que se otorga, indicándole de que debe razonar individualmente el por qué otorga medida sustitutiva. Momento, la Sala Tercera nunca otorgó medidas sustitutivas. La Sala Tercera confirmó las otorgadas por el juzgado jurisdiccional, quien sí razonó individualmente las razones por las cuales a cada uno de ellos les competía una medida sustitutiva. Habiendo aclarado esto, es necesario tomar en cuenta algunos extremos bien importantes. En efecto, la amparista, que solo fue la Comisión Internacional contra la Impunidad, el MP consideró de que en efecto la apelación estaba en derecho y por eso no presentó el amparo, sino que solamente lo hizo el CICIG. Básicamente se fundamenta pidiendo que se revierta el sentido de la apelación, indicando que no debe ser otorgada sin lugar la apelación presentada por ellos, sino con lugar. Y con eso modificar las medidas y quitar las medidas sustitutivas e imponer una prisión preventiva. Cuestión que definitivamente no era procedente. Razón por la cual erróneamente el representante de la CICIG ha insistido en reiteradas oportunidades en decir de que bueno, ya que hay un amparo provisional, mis patrocinados deberían de volver a prisión. Ojo, ellos nunca tuvieron prisión preventiva. Eso demuestra el por qué realmente la verdadera pretensión del amparo presentada en la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia no era revisar el razonamiento de la Sala Tercera, sino producir una revisión de las medidas de coerción. Revisión que no es procedente. ¿Por qué? Sencillamente el amparo no es instancia revisora. Y esta jurisprudencia viene sentada no de esta Corte, sino de muchas cortes anteriores que han ratificado que por vía de amparo no se puede entrar a analizar ni dilucidar elementos fácticos de la jurisdicción ordinaria. Esta es una jurisdicción extraordinaria, que tendrá que verificar si el acto viola o no viola de alguna forma la Constitución mediante alguna arbitrariedad. En efecto, el acto realizado por la Corte de Apelaciones en la Sala Tercera de Ramo Penal está fundamentada en derecho, está apegada en derecho, puesto que no tenía que razonar individualmente el por qué conceder medidas sustitutivas, puesto que no concede medidas sustitutivas. Estas fueron otorgadas por el juzgado jurisdiccional y la Sala Tercera solamente razona el por qué había infundadamente presentado la apelación por parte de los recurrentes en ese entonces. Por lo tanto, no es procedente de verdad haber otorgado el amparo de fondo presentado por la CICIG. Razón por la cual sí es procedente en la presente circunstancia otorgar la apelación presentada por los recurrentes. Y es que hay otros elementos importantes que hay que tomar en colación. Dentro de ellos es que en este preciso momento, incluso la CICIG ni siquiera es parte del proceso.
Por lo tanto, ni siquiera hay legitimación activa en el amparo que se presenta. Por eso mismo hay que tomar este expediente y analizarlo realmente a detalle, porque hay elementos fundamentales que hay que tomar en consideración. Y dentro de ellos ustedes podrán verificar que si ustedes al final deciden entrar a realizar una revisión, cuestión que no es lo permitido, porque ustedes tienen una jurisdicción extraordinaria, pero sí lo hacen, podrán analizar que en efecto, en ningún momento ha habido ni siquiera uno de los dos peligros procesales. Mis patrocinados, como todos los demás imputados que gozan de medidas sustitutivas, han estado presentes en todas las diligencias judiciales en el juzgado sexto, a pesar de que han durado a veces semanas, meses, hemos salido a medianoche y ahí han estado todos los días. El estado actual del proceso ya se abrió a juicio. Las cuestiones procesales, la evidencia, los medios de probación, los medios de convicción están en custodia del Ministerio Público, están en custodia del juzgado también, por lo tanto no hay ningún peligro ni ningún riesgo procesal. Por lo cual se puede advertir realmente que el amparo presentado tiene un objeto absolutamente distinto del que realmente se expresa en esta sala, puesto que realmente se pretende una imposición de medidas de coerción consistentes en prisión preventiva, cuando eso jamás ha estado en la presente causa en contra de mis patrocinados ni en contra del apelante. Razón por la cual esta representación sí estima bien procedente que se otorgue, que se proceda a dictar el auto para mejor fallar solicitado por el apelante y que se requieran los informes exigidos solicitados por él y que en su momento procesal oportuno se proceda a resolver con lugar la apelación presentada por los impugnantes y que produzca como efecto la revocación de la sentencia emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, declarando sin lugar el amparo presentado. Solamente, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, abogado Girón Morales. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Francisco Roberto Aspuro Villela, quien queda en el uso de la palabra. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad y partes procesales, muy buenos días. El Ministerio Público comparte el criterio de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara de Amparo y Antejuicio en la sentencia del día 13 de febrero de 2017, por medio del cual se otorgó el amparo solicitado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, sí. En efecto, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, al emitir resoluciones en contra de las apelaciones a las resoluciones planteadas por la CICIG y el Ministerio Público, manteniendo las medidas sustitutivas a favor de los indicados, pues no les impuso la prisión preventiva, provoca que las investigaciones realizadas por la CICIG y el Ministerio Público queden vulnerables. Se ha violentado los artículos 259, 262 y 263 del Código Procesal Penal, porque no se tomó en cuenta el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. Además, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, indicó que no se han fundamentado las resoluciones de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, se ha violentado también el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Por esa razón, el Ministerio Público considera que se debe negar la apelación interpuesta por los postulantes y que se debe confirmar el amparo que se otorgó a la Comisión Internacional contra la Impunidad, sí. Solamente. Muchas gracias, abogado Aspuro Villela. Se clausura la presente audiencia. Buen día.